Hoy te platicaré de los narcocampamentos desmantelados en Zacatecas. En mayo de este mismo año, el Ejército y la Policía Estatal desactivaron narcobloqueos y desmantelaron narcocampamentos en los municipios de Villanueva y Tepetongo, en el estado de Zacatecas. En aquella ocasión hubo varios detenidos y un secuestrado liberado. 2 meses más tarde, en julio, las autoridades han vuelto a atender denuncias casi exactas en la misma región. Ayer, sábado, elementos federales, estatales y municipales se enfrentaron con un grupo delictivo en Tepetongo, grupo que reaccionó con narcobloqueos en Villanueva y que permitió a las autoridades encontrar narcocampamentos en la zona. En este video te platicaré del enfrentamiento, los bloqueos y esos narcocampamentos recientemente desmantelados en Zacatecas. Bienvenidos, el Caporal del 23 de julio, comenzamos. Un enfrentamiento entre las autoridades con un grupo delictivo acabó con narcobloqueos, la detención de 5 personas y el aseguramiento de un narcocampamento. Según eso, grupo, que es un bloqueo. Están dos carros ahí incendiados aquí en La Quemada, aquí en Villanueva. Este narcobloqueo ocurrió la tarde de ayer, sábado 22 de julio, sobre la carretera que comunica Zacatecas capital con el municipio de Villanueva. Las autoridades recibieron el reporte alrededor de las 4 de la tarde de que hombres armados estaban robando vehículos, incendiándolos y cerrando la carretera con ellos, a la altura de la desviación de la zona arqueológica conocida como La Quemada. Te muestro en pantalla el lugar exacto donde quedaron varados los automovilistas. La carretera, que corre de norte a sur, fue bloqueada. El círculo rojo que estás viendo fue la zona del bloqueo. Los automovilistas quedaron varados a la altura del entronque, mientras que los bloqueos fueron hechos unos metros hacia el norte. El video que verás a continuación fue grabado exactamente en el punto que te acabo de mostrar. De acuerdo con las denuncias, estos bloqueos fueron hechos por delincuentes que robaron varios vehículos, los atravesaron en la carretera y les prendieron fuego sin que fueran reportadas personas lesionadas. Minutos después de este reporte, las autoridades liberaron la vialidad e informaron que este bloqueo fue una respuesta a un enfrentamiento entre la delincuencia organizada y elementos de seguridad del cual no existía un reporte previo. Según detallaron las autoridades, a unos kilómetros de allí, pero en el municipio de Tepetongo, de hecho, te muestro el mapa para que lo ubiques, el lugar del bloqueo está del lado derecho, mientras que del lado izquierdo está la cabecera municipal de Tepetongo. Hay poco más de 74 kilómetros de distancia en carretera entre un punto y el otro. Bueno, según las autoridades, antes del bloqueo, en alguna parte de Tepetongo hubo un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de los 3 órdenes de gobierno: policías municipales, policías estatales y elementos federales. En este enfrentamiento fueron detenidos 5 presuntos integrantes de un grupo delictivo. 3 de ellos, de hecho, resultaron heridos en la refriega, además de que a los 5 les quitaron armas de fuego y el vehículo en que presumiblemente se trasladaban. Después de estas detenciones y el enfrentamiento, del cual no hay imágenes, pero sí reporte de las autoridades, vino la reacción del grupo delictivo con el narcobloqueo, que tuvo como objetivo evitar que más elementos llegaran a la zona del enfrentamiento. Pero más tarde, tras liberar la vialidad, ocurrió otra cosa. Las autoridades estatales informaron que luego de que hicieron operativos en la zona, lograron ubicar un narcocampamento y compartieron estas imágenes. Aunque las autoridades no ofrecieron detalles de los campamentos, como puedes observar, aquí había casas de campaña improvisadas con bolsas de plástico, así como enseres, alimentos, garrafones, colchonetas, incluso hieleras. Aunque las autoridades dieron cuenta del narcocampamento, el bloqueo y el enfrentamiento no revelaron cuál fue el grupo delictivo responsable de todo esto. Esta no es la primera vez que ocurren cosas similares a las de ayer. De hecho, apenas el pasado 17 de mayo de este mismo 2023, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que en el municipio de Villanueva, donde ocurrió este bloqueo, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas fueron atacados por sorpresa cuando estaban patrullando la comunidad de San Tadeo de las Flores. En esa ocasión,
Las fuerzas del orden repelieron la agresión y lograron detener a 7 personas, a quienes les aseguraron esto que te muestro en pantalla: 1.656 cartuchos de diversos calibres, 252 cargadores, 25 armas largas, 19 granadas para aditamento, 4 aditamentos lanzagranadas, 4 vehículos y 2 granadas de mano. Aquí las autoridades tampoco identificaron al grupo delictivo contra el que se enfrentaron, y todavía días más tarde, el 24 de mayo, las autoridades estatales informaron que muy cerca de donde fue el bloqueo de ayer, de hecho en la misma zona, en la carretera que comunica Jerez con Tepetongo, fue bloqueada la vialidad con 2 vehículos en llamas y ponchallantas. Este hecho ocurrió minutos después de la 1 de la tarde y fueron los automovilistas quienes dieron aviso a las autoridades mediante el 911. Sobre este hecho, la Mesa de Seguridad de Zacatecas informó que liberaron la vialidad y que no hubo personas lesionadas, pero tampoco detenidas. Más tarde se informó del hallazgo de 8 campamentos clandestinos, 8, ahora en el municipio de Tepetongo. Aquí las autoridades aseguraron 4 armas largas, cargadores y cartuchos, pero también detuvieron a 6 personas y liberaron a una que tenían secuestrada allí en el lugar. Te muestro imágenes de estos 8 narcocampamentos asegurados en esa ocasión. Estamos hablando de hechos ocurridos en la misma zona en los últimos meses, que evidencian la alta actividad delictiva que hay en la región. Te muestro las imágenes, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.